Muy bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy nos encontramos a la mitad de esta serie, la pregunta número 10, el episodio número 10, que dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Para desarrollar este contenido, primeramente vamos a leer Lucas 24, 13 al 32. Y dice, He aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Tú te dejas guiar por la intuición o por buena información? Como discípulos de Cristo, a menudo pasamos por épocas de duda y consternación. Cuando el camino no está despejado y los porqués no obtienen respuesta, ¿qué hacemos? Echémosle un vistazo a las que podrían ser las horas más oscuras y confusas en la vida de los discípulos más leales de Cristo. Tratando de unir las piezas, dos traumatizados seguidores de Cristo iban farfullando por el camino de 11 kilómetros de regreso a su casa. Tal vez los discípulos repetían todos los momentos en que Jesús tenía las situaciones desastrosas bajo control. Expulsión de demonios, viandas vacías y multitudes bien alimentadas, lepras, las multitudes, la soledad, la sensación de propósito compartida por todos los que caminaban con Cristo. ¿Has tenido alguna vez un montón de información pero ninguna pista de cómo organizarla? Cristo vino a los dos discípulos desconcertados que estaban caminando hacia el occidente, en dirección opuesta a Jerusalén. El sol los miraba fijamente a la cara mientras se dirigía hacia el horizonte. Jesús se sumó a los viajeros, irritados con los eventos del fin de semana aún en sus mentes. Los sonidos, los olores, el horror de toda la experiencia había colocado a estos discípulos en una barrena donde simplemente no sabían qué pensar ni qué hacer. ¿Alguna vez estuviste allí, de camino a Emaús? Todos tenemos esos momentos en que la vida simplemente parece no tener sentido. Nuestros planes fracasan. La familia que pensamos que sería perfecta tiene defectos. Durante esos momentos, ¿alguna vez trataste de resolverlos lógicamente? Del mismo modo que Cristo iba de camino a Emaús con los dos discípulos,
está cerca hasta nosotros. La pregunta que Jesús hizo es sutil pero conmovedora. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Desde el texto es difícil saber lo que estaban hablando. Tal vez estaban tratando de hilvanar los eventos de los últimos días. Quizás solo iban conversando atropelladamente sin realmente hablar de ellos. Fuera lo que fuere, la belleza de la pregunta de Jesús los fuerza a hablar de lo que había sucedido. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque caminar y conversar de camino es la única manera. El camino. La historia de los dos viajeros de camino a Emaús es un punto de referencia para las personas que siguen a Cristo, pero que a veces se quedan sin saber qué decir en una niebla de consternación. Yo a estos los llamo controles de realidad, cosas para hacer cuando el mundo nos está girando una cosa al oído, pero nuestro corazón nos susurra otra cosa. Tarde o temprano, cada seguidor de Cristo ha descendido por el camino a Emaús, donde la verdad no siempre es clara y nuestras creencias no siempre tienen sentido. Un control de realidad rara vez elimina la duda ni disipa inmediatamente la frustración o el temor. Pero al final del camino, si permanecemos en el camino, la persona de Cristo se hace evidente. Existen tres controles de realidad mientras vamos de camino a Emaús. Control de realidad número 1. Hay veces que pensamos que vemos claramente cuando de hecho estamos totalmente ciegos. No siempre creas lo que ves. Habla de ello, escucha. Generalmente lleva tiempo discernir las situaciones complicadas. De estos dos discípulos de camino a Emaús, la Biblia dice que sus rostros estaban tristes. Esto tal vez haya sido cierto literalmente, pero también era cierto espiritualmente. Los dos solo podían ver los eventos del fin de semana. Hasta cierto punto estaban enceguecidos por su propia falta de visión de futuro. Tener una visión general, al igual que la microscópica, es importante para los que transitan por el camino de Emaús. Si estos viajeros tan solo hubiesen intentado cambiar de primer plano a plano general, podrían haber visto con quién estaban caminando y conversando. La Biblia dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Es difícil saber si ellos no reconocieron a Jesús o si Jesús deliberadamente se ocultó. De cualquier modo, fueron incapaces de ver la verdad precisamente delante de ellos. Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista, según la de Corintios 5:7. ¿Qué diferencia habría habido si tan solo hubiesen ampliado su campo visual para incluir lo que creían que era verdad, caminar por fe? Después de contemplar lo que ocurrió con Jesús, los caminantes no podían ver un poco más allá de los barrotes. Necesitamos admitir que en la experiencia con Cristo, nuestra visión puede tener sus bemoles. Sin excepción, siempre podremos confiar en la palabra de Dios y nuestra confianza en sus promesas nos permitirá soportar. Con los ojos de la fe y la visión de una perspectiva más amplia para superar la niebla, veremos que las promesas de Dios aparecen a tiempo. Control de la realidad número 2. Hay veces cuando nuestra información es correcta, pero nuestras conclusiones son desacertadas. No cierres la puerta a lo que sabes que es cierto. Algunos cometen el error de pensar que la verdad que conocen es todo lo que hay que saber. Notemos que cada declaración que hicieron los discípulos en camino a Emaús es correcta, pero observemos que llegan desesperados en vez de alegres. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Muy cierto, aunque Jesús era más que solo un profeta, su valoración es precisa. Le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. 3 veces antes de su arresto, Jesús anunció que esto ocurriría. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento se basaba en este acontecimiento. Juan el Bautista declaró: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. ¿Qué pensaron los oyentes que significaba esto? Además, sus esperanzas para la redención de Israel se hicieron realidad. Y ahora, además de todo esto,
Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Jesús nos prometió que resucitaría el tercer día, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Y por qué miran tan fijamente el piso y farfullan por el camino? Todo lo que Jesús dijo que ocurriría sucedió. Los dos caminantes realmente trataban de entender el fin de semana de la crucifixión, pero demasiado pronto sacaban conclusiones acerca de la muerte de Cristo. Cada palabra que pronunciaban aportaba datos, pero si hubiesen sabido con quién estaban caminando, sus declaraciones habrían conducido a una experiencia diferente. Control de realidad número 3. Hay algunas cosas que experimentamos hoy que solo tendrán sentido más adelante. No pierdas la esperanza de aprender y crecer. En el momento propicio, lo que crees, conoces y experimentas armonizará de una manera inconfundible, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Todas las preguntas e ideas no resueltas cuajaron en el momento que vieron a Jesús partir el pan. Lo vieron y todo comenzó a tener sentido. ¿Alguna vez te pasó que un sueño salió todo mal y se convirtió en una pesadilla, pero entonces te despertaste? Para los discípulos este fin de semana había sido como un sueño, luego una pesadilla. Entonces se despertaron para descubrir que Jesús estaba de pie delante de ellos. Quizá esta historia describa una verdad, que incluso en nuestros momentos que somos más cortos de miras, testarudos y de corazón lento, Jesús todavía camina con nosotros. ¿Sabe esto? No existe ningún sendero rural tan distante ni ninguna autopista tan peligrosa a los que Jesús no se acerque con paso despreocupado y te pregunte, ¿cómo estás? Y, al igual que todos los que están en el camino, tú también saldrás airoso del largo camino y hallarás la claridad para recorrer con certeza y gozo. Así que sigue caminando.